Muy buenos días, hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes. La bendición del Padre pues nos acompañe hoy en este maravilloso día. Pues aquí estamos, hermanos, una vez más queriendo pues continuar con estas reflexiones, esta reflexión que es para cada ocasión, sabiduría día a día y aumentando y cimentando nuestra fe cada día más en nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más, antes de comenzar con esta hermosa reflexión, quiero recordarte el mensaje que tiene la fotografía de esta reflexión. Hoy es día de unirte. Únete a Dios en la oración, únete a Dios en un rezo, únete a Dios en un rosario. Únete a Dios de todas esas formas que hay para unirnos a Él. Busquemos a Dios y unámonos pues a Él, que en mejores manos no podemos estar. Hoy quiero compartir contigo una hermosa reflexión llamada Necesitas luz. ¿Cuántas veces, hermanos, necesitamos de esa luz que es nuestro Señor Jesucristo? Y podremos decir, pero está de día, no necesito luz. Está de día, yo puedo ver perfectamente. Pero ¿cómo está? ¿Qué tan alumbrada está esa oscuridad espiritual? ¿Saben? Cuando estamos lejos de nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos lejos de las cosas de Dios, nuestro espíritu está en oscuridad. No puede ver claramente. Y acercándonos pues a nuestro Señor Jesucristo, Jesús, que es esa lámpara que alumbra nuestra vida, esa luz que nos marca el camino. Tenemos pues que estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea quien va iluminando, alumbrando, abriendo el camino para llegar a donde está nuestro Padre. Compartamos pues esta hermosa reflexión y dejemos que sea ella la que nos instruye, dejemos que sea ella la que nos dé ese consejo, dejemos que sea esta reflexión que nos alumbre el camino que debemos de seguir. Y dice así: necesitas luz. En el libro de Génesis, en el capítulo 28, en el versículo 18 y 19, la palabra de Dios dice: al día siguiente, Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. En ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Palabra de Dios. Antes de que el ser humano con su voluntad aceptara la propuesta del mal, vivía en una luz superior, pero luego de su caída, la penumbra y oscuridad se apoderó de su vida, por lo cual Dios envió su piedra angular para quien quiera ponerla en su cabeza, podría proclamar que ahora con Jesús la antigua luz ha regresado a su vida para habitar en él e iluminar la oscuridad de su vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 46, también la palabra de Dios dice: yo que soy luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Palabra de Dios. ¿Cuánta luz necesita nuestra vida a diario para que podamos caminar sin tropezar? Para tomar decisiones económicas encaminadas a la plena bendición, para tomar decisiones acertadas con nuestros hijos, en nuestra vida sentimental, en nuestras compras, en nuestra salud, en nuestras inversiones, en nuestras conversaciones, en nuestras actividades devocionales, en los momentos de tentación, en el sufrimiento y aún en la alegría. En fin, necesitamos la luz para no tropezar en la vida, para poder apaciguar nuestra mente y nuestro corazón, para sentir la seguridad de que siempre vamos a levantarnos en victoria. Solo a través de Jesús,
de su iglesia, su palabra, su presencia y del discernimiento de ella, podremos tener la luz suficiente durante nuestros días. Podremos consolar nuestras tristezas y aliviar nuestros sufrimientos. Podremos sembrar y esperar con tranquilidad recibir la bendición. Acércate a la luz. No la rechaces. No seas negligente en madrugar y buscarla. No desprecies los dulces rayos que salen de su presencia e iluminan tu vida. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Palabra de Dios. Recuesta tu cabeza en la piedra de Cristo y luego despierta para confirmar que Él te ha iluminado y así puedas dar luz a otros que estén en oscuridad. En Eclesiástico también la palabra de Dios dice, en el capítulo 32, versículo 16, el que respete al Señor aprenderá a actuar rectamente e iluminará a otros con sus enseñanzas. Palabra de Dios. Hoy nuestro Señor Jesucristo quiere iluminar nuestra vida. Hoy nuestro Señor Jesucristo quiere alumbrar nuestra vida. Hoy nuestro Señor Jesucristo quiere alumbrar ese camino que debemos de seguir. Dejarnos contagiar de esa luz. Dejarnos contagiar de esa luz que nos va guiando a nosotros. Pero que al mismo tiempo tenemos que contagiarnos de esa luz para también tú y yo, hermano, ser luz para los demás. Fíjate lo que dice en Juan 12:46. Yo, que soy luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. En el principio Jesús nos dio, como lo dice la reflexión, nos dio esa luz superior. Vivíamos en una luz superior, en ese contacto cercano hacia nuestro Señor. Pero cuando caímos en la tentación, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a nuestro Padre, ahí vino la tiniebla. Ahí quedamos en tiniebla. Quedamos desunidos de nuestro Señor, porque fuimos desobedientes. Pero ¿qué pasó? Mucho después vino aquella luz que nos vino a iluminar, aquella luz que vino a enseñarnos el camino, vino a ponernos en amistad con nuestro Padre Dios, vino a pagar aquella desobediencia, vino pues a dar su vida por mi pecado, por el pecado del mundo entero. Y Jesús pues es esa luz que nos dejó en su evangelio. ¿Qué debíamos de hacer? ¿Cómo deberíamos de comportarnos? Esa luz que nos dejó en su evangelio, testimonio, palabras que nos levanten, que nos ayuden a salir adelante. Lo decíamos en la reflexión de ayer. Tenemos pues que sufrir. Tenemos que padecer dolores. En esta cuaresma, hermano, meditemos los dolores de nuestro Señor Jesucristo y comparémoslos con los de nosotros. Y veamos pues que nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades no son nada comparadas con las de nuestro Señor Jesucristo. Y el enemigo te podría poner este pensamiento en tu cabeza, diciéndote, pero pues Él era Dios, Él podía soportarlo. No olvidemos que la palabra de Dios dice que Él era verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús lloró como tú y yo. Jesús sentía como tú y yo sintemos. Pero Jesús tenía una fe firme en lo que era el Padre, en lo que venía a hacer.
¿Qué tan firmes estamos tú y yo, hermanos, en la fe? ¿Qué tanto le creemos a nuestro Señor Jesucristo? Hoy dejémonos pues iluminar con la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy dejemos que Jesús ilumine nuestra oscuridad que tenemos. Esas veces que pensamos que Jesús no es necesario. Esas veces que pensamos que no, solamente con lo que yo crea basta. Tanta oscuridad que hay en ti y en mi hermano. Tanta oscuridad, llamada soberbia, envidia, rencores, falsedades. Tantas cosas que nos agobian, tantas cosas que vienen a perturbar nuestras vidas. Pero Jesús está allí en su evangelio. Jesús está allí para abrazarnos. Jesús está allí para motivarnos a salirnos de la oscuridad. Veamos esa luz al final del camino. Esa pequeña luz que miras al final de ese túnel. Esa luz que tú miras al final en esa oscuridad inmensa. Es nuestro Señor Jesucristo. Acércate a ella para que esa luz pequeña que mires, para que veas esa pequeña luz que miras en el fondo, sea grande, inmensa y te ilumine a ti. Nos ilumine a cada uno de nosotros que vivimos en la oscuridad. Recuerda, si tú miras esa luz pequeña, esfuérzate por acercarte a esa luz y verás que es más radiante y más grande que el sol. Pero la miramos pequeña porque permanecemos lejos de esa luz. Permanecemos lejos de esa luz en nuestro diario vivir porque el mundo nos envuelve en su creencia. El mundo nos ofrece tantas cosas que nos aleja de esa luz. Pidamos sabiduría pues a nuestro Señor para poder entender, para poder discernir, para poder ver los dardos que nos tira el enemigo y que a veces esos dardos hasta los abrazamos pensando que son cosas buenas para nosotros. Pero no nos damos cuenta que el enemigo es astuto y que a veces lo que nos ofrece el mundo nos aleja de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te invito, te exhorto pues a que dejes que nuestro Señor Jesucristo sea luz en tu vida. Deja que Jesús sea quien vaya alumbrando cada paso que vas dando. Deja que Jesús te alumbre el camino que debes de seguir. Oremos. Dios Padre de amor, hoy rendimos nuestra vida a tu santa presencia y clamamos la luz de tu Santo Espíritu para caminar en plena claridad. Te pedimos en el nombre de Jesús que ilumines con Él, por Él y en Él nuestra vida y todas nuestras acciones, para regocijarnos en su santa presencia y que habite tu paz en nuestro corazón. Te pedimos porque aunque nosotros a veces nos encontramos en sombras de oscuridad, en medio de las depresiones, en una enfermedad, en un dolor, una quiebra económica, la pérdida de un ser querido, una separación, un divorcio, en medio de las drogas, el vicio, la cárcel, el odio, la pornografía, la sexualidad desordenada, para que tu luz les ilumine plenamente en su caminar. Te pido, Padre Santo, pues que nos ilumines porque muchas veces vivimos en desobediencia, porque el mundo pues nos ofrece tanto en esta vida que salimos alejándonos de ti, mi Señor Jesús. Hoy te pido, Padre Santo, pues que vengas y que alumbres nuestra vida, que ilumines nuestro corazón y que podamos ver claramente con el Espíritu que tú, mi Señor, pues, que tú, mi Señor, anhelas,
que tú, mi Señor, quieres que yo esté contigo. Tú iluminas nuestro corazón para que nosotros podamos llegar a donde estás tú. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser mejores personas. Ayúdanos, Señor, que en esta cuaresma no sea solamente una cuaresma más. Que esta cuaresma no sea solamente una cuaresma de ayuno. Que esta cuaresma no sea solamente una cuaresma de sacrificio. Sino que esta cuaresma sea una cuaresma de transformación, de cambio en mi vida. Ayúdame pues, Señor. Yo quiero ser mejor persona. Ayúdame, Señor. Yo quiero verte. Ayúdame, Señor. Yo quiero estar donde estás tú. Ayúdame, Señor, a ver claramente tu camino. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre del cielo. Gracias por estos días que nos regalaste, por este tiempo que estuviste en la tierra aquí con nosotros, enseñándonos cómo deberíamos de comportarnos, cómo debemos de portarnos. Gracias, mi Señor, por haber dado tu vida por mi pecado. Y perdona, Padre Santo, todas esas veces pues que caemos en el pecado, porque somos débiles, porque nos mantenemos de cierta forma alejados de ti, mi Señor Jesucristo, y caemos en el pecado. Te pido, Padre Santo, que me des pues el don de la fortaleza, el don de la inteligencia, el don de la sabiduría, para poder vencer pues los dardos que el enemigo lanza hacia mí. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Mamita María, por tu gran intercesión, porque siempre estás intercediendo ante nuestro Señor por cada uno de tus hijos. Por cada uno de esos hijos que nuestro Señor Jesucristo te dio en adopción ahí en la cruz, cuando te dijo, he ahí a tu hijo. Aquel Juan que representaba al mundo entero. Aquella mujer que representaba la madre del mundo entero. Bendito y alabado seas tú, mi Señor Jesús. Y gracias, Madre Santa. Gracias una y mil veces por haber traído a la vida al Salvador del mundo. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias una vez más. Pues aquí estamos ya en esta Semana Santa, ya vamos al segundo día de Semana Santa. Y espero pues que la estemos viviendo al máximo, que estemos disfrutando de esta Semana Santa y que pues ofrezcamos lo mejor de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en esta Cuaresma, en esta Semana Santa, pues recordemos los santos apóstoles. Recordemos a Juan, que era el más joven de los apóstoles y que estaba allí en la cruz, pegado a nuestro Señor Jesucristo junto con su madre. Recordemos también a Judas, que fue aquel hombre que lo traicionó y por no creer en la misericordia de Dios, se ahorcó. Recordemos también a Pedro, que lo negó 3 veces, pero que reconoció que había fallado y lloró amargamente. Y nuestro Señor Jesucristo lo abrazó una y otra vez. Pues en estos 3 apóstoles, pongamos nuestra vida. ¿Cómo te sientes en esta Cuaresma? ¿Cómo te sientes en esta Semana Santa? ¿Como Judas, que somos traicioneros? ¿Como Pedro, que lo negamos, pero luego nos arrepintemos y lloramos amargamente y Jesús nos vuelve a abrazar? ¿O como Juan, que estaba siempre ahí, pegado a la cruz, en el sufrimiento, en el dolor de nuestro Señor Jesucristo? Hagámonos hoy esta pregunta y meditemos en nuestra vida. Recuerda, una de las mayores virtudes que pueda tener el ser humano es mirar los propios defectos de cada uno de nosotros. No los de los demás, sino los de nosotros. Pues hermanos, muchas gracias. Compartan esta hermosa reflexión. Compártanla con sus amigos, familiares, hijos. Y pues explíquenle las palabras
que no puedan comprender, o explíquenle lo que el mensaje que realmente trata de llevar esta hermosa reflexión, donde trata de iluminar nuestro caminar, iluminar nuestra vida con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias una vez más por tomarse el tiempo en escuchar las hermosas reflexiones, por compartirlas a los grupos que aceptan mis reflexiones. Mil gracias por aceptarlas, y pues que Dios me los bendiga y me los proteja y me los guarde y los cubra de todo mal, los aleje de todo mal, y pues que Dios los bendiga hoy y siempre.